Bueno, aquí estoy de nuevo en mi estudio natural. A veces tengo que colocar cartones por un lado y por otro para que la luz no haga tanto efecto refulgente. Sí, ¿se están riendo? Mi nuevo looks, corbata y camisa. Dicen que hay que estar presentable para que a uno lo escuchen o lo vean. El contraste, me gustan los contrastes, las cosas opuestas. Por eso soy opositor a la dictadura, a la revolución catrocomunista. Y aquí estamos, en este ambiente natural, bello, por cierto, para mi catarsis de hoy, día 6 de noviembre. ¿Qué les parece? Corbata a rayas, camisa a cuadritos. Por cierto, me la regaló un hermano adventista nicaragüense cuando estaba en los Estados Unidos. La existencia realmente es una contradicción, pero el mundo moderno dice que hay que estar presentable para hablar en público. Dios ve todos los trajes, pero ve los de dentro. Y el mío de dentro, Dios lo ve. Cada día los seres humanos se acostumbran más a ver lo exterior, la belleza exterior y el contenido. El mundo invisible es más interesante, más amplio que el mundo visible. De cualquier forma, con trajes o sin trajes, Dios ve el traje interior. Ese no se puede ocultar. A Dios, desde luego. Y al final, todos los seres humanos llevamos los mismos órganos interiores, un estómago, un corazón, pulmones, y no se olviden del mismo excremento y amarillo, todos, negros, blancos, chinos, ricos, pobres, presidentes, súbditos, reyes, el mismo excremento, amarillo y apestoso. Pero me voy a quedar con esta elegancia para mi catarsis de hoy 6 de noviembre sobre Cuba, sobre sus situaciones. No me preocupan mucho las modas. Para mí las modas las hago yo. Soy original y no copia. Un poco de ego no viene mal. Todos tenemos egos. Yo también tengo los míos. ¿O por qué creen ustedes que estoy aquí hablando? Sí, un poco por ego. No puedo dejar de existir como soy. Con mis ideas, mis razonamientos, mis conclusiones sobre toda la existencia. Triste, triste mi Cuba y mis cubanos. Sales a la calle y los escuchas lamentándose, suplicando, llorando sus miserias prácticamente. ¿Qué ha hecho de Cuba y su gente el castrocomunismo? Fidel Castro y su revolución. Hace algunos minutos veía a través de YouTube cómo solo dos países votaron a favor del llamado bloqueo a Cuba, como el castrocomunismo ha intentado tergiversar la historia. Y entonces me pregunto, ¿fue el bloqueo quien destruyó la industria azucarera? ¿Fue el bloqueo quien destruyó la ganadería? ¿Fue el bloqueo quien arruinó Cuba? Hay que ser iluso, bien mediocre, bien estúpido, incauto, ingenuo, para creerlo si razonamos con la realidad. Fue el bloqueo norteamericano quienes arruinaban los países del campo socialista, quienes estancaban su desarrollo, quienes restringían sus libertades y sus derechos, quienes encerraban a los opositores, pensadores diferentes o disidentes. Era el bloqueo norteamericano quienes tenían presos políticos. Fue el bloqueo norteamericano quien le quitó las tierras a los campesinos, quien robó industrias, corporaciones y propiedades, las cuales no tenían un porqué ser robadas. Fue el bloqueo norteamericano quien asesinó a decenas de cubanos. Es el bloqueo norteamericano la causa del éxodo, de la desintegración de la nación, de las ruinas físicas y espirituales que es la nación cubana. ¿Es acaso el bloqueo norteamericano la causa de la decadencia de valores dentro de Cuba? ¿Es acaso el gobierno norteamericano el culpable de la corrupción, el latrocinio, la inmoralidad, la malversación y todos esos malos hábitos que se han hecho costumbre en la sociedad cubana? Cubanos, miren a su alrededor. ¿Por qué tenemos que estar toda una existencia viviendo del latrocinio, de la mentira, de la hipocresía, del miedo, con la falta de honestidad todo el tiempo, cargando cientos de necesidades durante toda nuestra existencia? ¿Cuál es la razón y el derecho que le da al Estado sumirnos en esta tragedia? ¿Es el bloqueo norteamericano la causa de las ineficiencias, de las negligencias, de las irresponsabilidades que terminan en la improductividad de la nación? Datos estadísticos dicen que Cuba comercia libremente con más de 130 países. No lo he dicho yo, lo ha dicho el propio gobierno. 160 y tantos países votan en contra del bloqueo a Cuba. Y voy a decir ahora, estoy utilizando la palabra bloqueo como la utiliza el régimen. Es solo
un embargo que yo dudo ya de que exista, pero suponiendo que exista, es solo un embargo. Vale esta aclaración. Esos 170 y tantos países, ¿por qué no piden que se le permita al pueblo de Cuba ejercer los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Y entonces vamos a ver qué sucede. A ver que suponiendo que exista el bloqueo, ¿qué daño le hace a la nación cubana? No estoy hablando para necios ni para mediocres. Estoy hablando para personas que tengan razonamiento. La depravación y la corrupción gubernamental que existe hoy en Cuba no tiene que ver absolutamente nada con el supuesto bloqueo norteamericano. La desintegración de nuestra nación no tiene que ver nada con el supuesto bloqueo norteamericano. Sí tiene que ver con el sistema de gobierno, con el régimen dictatorial implantado por Fidel Castro en 1959, cuando por medio de la violencia toma el poder. Y se ha mantenido este sistema de gobierno mediante el miedo, el terror. Que el gobierno de Cuba deje ejercer libremente los 30 artículos de los derechos humanos y veremos qué pasa. Derecho a reunión y asociación pacífica, derecho a la educación libre, derecho a la libertad de prensa, de comunicación, artículo 19, derecho a todos a viajar y regresar a su país, he dicho a todos, sin discriminación, que no haya regulados, que el gobierno deje ejercer los 30 artículos de derechos humanos sin restricciones, sin opresión, sin persecución, sin acoso, sin discriminación por pensamiento político o religioso. Que haga eso el gobierno y veremos entonces dónde queda el bloqueo. Sin opresión por ninguna índole. Que nos deje ser libre de pensamiento y obra, siempre que no recurramos a la violencia para ejercerla o practicarla. Eso nada más. Hace algunos días veía yo al periodista Oliver Zamora criticar, señalar a Orlando Gutiérrez Boronat casi como un terrorista. ¡Qué infamia! Un hombre que es un patriota, un verdadero patriota, sin mentiras, sin hipocresías, que se ha enfrentado al castrocomunismo por el progreso de la nación cubana. Debo decir que yo considero a Orlando Gutiérrez Boronat uno de los más grandes patriotas que ha tenido Cuba en el exilio. Un hombre cabal, honesto, honrado, de dignidad incuestionable. Yo me considero su amigo. El adoctrinamiento a las generaciones después de 1959 ha logrado borrar la historia del patriotismo. Al hacer progresar la decadencia de valores, estas convicciones de existencia se han perdido. La censura de la prensa, el poder de todos los medios de comunicación en manos del Estado, así como la prohibición del libre ejercicio de la cultura, donde lo que lees tiene que estar aprobado por el sistema político, ha traído como consecuencia que el pueblo de Cuba no conozca a sus verdaderos patriotas. Por eso siempre he recaído y me he dedicado, mediante mis trabajos, a la ruptura de la censura, a dar al pueblo el conocimiento real de quiénes son los que están en el exilio. De frenético terrorista a camuflajeado luego de converso pacifista y ahora partidario de la desobediencia civil, así califica Esther Lilia en el trayecto de Orlando Gutiérrez Boronat, uno de los rostros más mediáticos de la ultraderecha de origen cubano en la Florida. La joven investigadora asegura que el expediente de Boronat es largo y data de años, cuando militó en organizaciones como Abdala, Frente de Liberación Nacional Cubano y Jóvenes de la Estrella. Todas estas organizaciones tienen un violento accionar terrorista y actualmente es el secretario general del Directorio Democrático Cubano, organización que recibe uno de los mayores financiamientos del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de interrumpir, de cambiar el proceso, de subvertir el proceso revolucionario cubano. Gutiérrez Boronat también intentó en 2001 involucrar al gobierno cubano con Al-Qaeda luego del ataque contra las Torres Gemelas y fue una de las voces que con más fuerza pediría una intervención militar estadounidense tras los sucesos del 11 de julio de 2021. En una de sus declaraciones dijo ser un fiel admirador de Roberto de Aubuisson,
un salvadoreño considerado el creador de los escuadrones de la muerte en ese país centroamericano y el autor intelectual del asesinato del sacerdote Oscar Arnulfo Romero. En la actualidad, además de Cuba, sus manos están inmiscuidas en otros asuntos, entre ellos Ucrania. Según investigadores cubanos, el vínculo de Orlando Gutiérrez Boronat con este país se remonta al año 2014, cuando el Maidán, su militancia en organizaciones internacionales de extrema derecha en Europa, posibilitaron que recientemente viajara a Ucrania, no solo para apoyar a Kiev, también para denunciar un supuesto vínculo de La Habana con el conflicto y llamar a los cubanos a participar uniéndose a las tropas de Zelensky. Una de las ramas en las que Boronat dirige, forma parte, se llama precisamente así, es la Frente Hemisférico para la Libertad de Ucrania. O sea que es dentro del Frente Hemisférico anticomunista de derecha. Este Frente Hemisférico está especialmente creado para apoyar a Ucrania. Pero la actividad política de Orlando Gutiérrez, según Capote, no puede entenderse sin sus vínculos con el gobierno estadounidense. El viaje a Kiev fue un ejemplo claro de dónde recibe las órdenes. Sino que sencillamente es un viaje que a solicitud de Marco Rubio financia el Departamento de Estado con fines muy claros de apoyo a Ucrania y de condenar a Cuba. En un momento en que estaba prevista la visita del presidente Díaz-Canel a los Estados Unidos. Profesor universitario y presentado como un intelectual, para muchos es una construcción de la extrema derecha y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, un país que lo percibe como un hombre de confianza que lo ha ubicado en la primera línea de los ataques contra Cuba y que uno de sus objetivos inmediatos es impedir que retiren a la isla de la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Oliver Zamora Oria, RT, La Habana. A desenmascarar las mentiras de los que gobiernan, incluyendo de Fidel Castro. Claro, soy poco escuchado. Mis videos apenas llegan a 100 o 200 visualizaciones. Pero así es el mundo, pocos quieren escuchar la verdad. No es mi verdad. Si hay alguien que me pueda demostrar que hablo mentiras, por favor, que vengan y tenemos un debate y me explique con argumentos que estoy errado. Pero es fácil descubrir si estoy errado o no. Miren a nuestro alrededor lo que es hoy Cuba, la perla del Caribe. Miren y analicen hoy lo que son los cubanos, además de inmigrantes, los que están en el poder, que tienen que gobernar con la trampa, con la mentira, mientras disfrutan de todas las riquezas del pueblo, sin dar cuenta a nadie. Una mirada a su alrededor les hará razonar. Cubanos que me escuchan, como dijo José Antonio Echeverría, por favor, busquen en su alma, remuevan sus sentimientos, amen a la patria cubana. No podemos seguir condenados al miedo, a la hipocresía, a la mentira, a la huida, al adoctrinamiento, a la falta de derechos, de libertades, a vivir dentro de todas estas necesidades que vivimos. ¿Por qué no podemos traer a Miami para acá y que Cuba sea un Miami? Si antes del 1959 era mejor que Miami, ¿por qué estar condenados a las separaciones de familias o a que nuestros hijos se arriesguen en travesías suicidas hacia los Estados Unidos u otro país? ¿Por qué estar condenados a que nuestra prosperidad económica se realice solo con el éxodo y en los Estados Unidos? ¿Por qué estar condenados a realizarnos, la mayoría, en el exterior, condenados a exilio? ¿Por qué estar condenados a tantas necesidades? A que la fiesta de fines de año, que por cierto ya se acerca, sea un sacrificio, una tragedia, un dolor. ¿Por qué estar y seguir condenados a este infierno de Dante que ha sido el castrocomunismo para Cuba? ¿No se dan cuenta? Del 1959 hasta esta fecha, los cubanos han vivido de una esperanza. Las generaciones ya han muerto con esa esperanza. Los viejos van a morir con esa esperanza. Vivimos con la esperanza. Los jóvenes hoy tienen la esperanza puesta en los Estados Unidos. Pero esa no es la solución. La solución es dejar de vivir de esa esperanza y vamos a la realidad, a solucionar el problema de Cuba dentro de Cuba, con traje o sin traje, con corbata o sin corbata. Tenemos que acabar con esto. Y la solución no es un proceso
de trampas y engaños que siempre ha estado en manos del régimen. Aquí hay que dar un salto, y el salto está en manos del pueblo de Cuba, principalmente el que está dentro de Cuba. Un salto que nos conduzca al ejercicio de los 30 artículos de los derechos humanos, a todas las libertades, a que los cubanos no sigan solucionando sus problemas en la huida, sino en el regreso. Una marcha hacia adentro de Cuba. Claro, este salto depende mucho de la dignidad, de recuperar nuestros valores, de tomar en serio el amor a la patria cubana, de amar al prójimo, de zafarnos de los adoctrinamientos que nos han conducido a esta ruina, a esta falta de valores, a esta mediocridad. En resumen, depende de nuestra existencia. Escuchen, no de vivir, porque vivir no es existir. Depende de nuestra existencia en verdad. Los cubanos, el 90% de los de aquí y de los de allá, no existen. Yo veo que aún esos millonarios cubanos norteamericanos que están en los Estados Unidos no existen. Bueno, he terminado mi catarsis de hoy.